Hola, buenos días. El presente video tiene como finalidad el resolver las dudas que ustedes me hicieron saber en el cuestionario que contestaban la semana pasada, asimismo como para explicar los temas que miramos durante el segundo parcial. Igual para dar un panorama de el periodo en el que estamos hablando o para ubicarnos exactamente en la época en la que iniciaremos el tema, pues es importante señalar que estamos hablando o nos ubicamos en el periodo entre guerras o interbellum. Este periodo abarca los años de 1918 a 1939. Para ser específicos, el 11 de noviembre de 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y el 1 de septiembre de 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Este periodo, que abarca varios eventos que tuvieron gran impacto a nivel internacional. En primer lugar, tenemos que Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial, vivió una etapa de prosperidad económica hasta el año de 1929, cuando surgió una grave crisis económica que afectó a todo el mundo. Gracias a esta crisis económica y a otros problemas sociales y políticos, surgieron algunos gobiernos del tipo fascista o totalitarios en algunos países de Europa y algunos otros de Asia. Iniciamos con los conocidos felices años 20, que es un periodo de estabilidad económica en Estados Unidos de América, al ser el gran beneficiado de la Primera Guerra Mundial. Aquí empezó a crecer la cultura del consumismo. Las personas empezaron a adquirir cada vez más productos, lo que provocó que se fabricaran más autos, más electrodomésticos, artículos para el hogar. Asimismo, surge lo conocido como el pago a crédito, es decir, el compra hoy y paga después. De igual manera, muchas personas empezaron a invertir en la bolsa, a comprar acciones de empresas, lo cual, pues, esta prosperidad no fue eterna. Hasta el año de 1929 hubo una crisis económica que tuvo alcances mundiales. Entre las causas de esta crisis está, en primer lugar, la caída de la bolsa de valores de Nueva York, la sobreproducción, es decir, se producía más de lo que se consumía. Quebraron algunos bancos, por lo cual muchas personas perdieron sus ahorros, no pudieron otorgar préstamos a empresas, igual pues hubo pérdida de capitales, lo cual provocó el cierre de fábricas, el desempleo. Entre las consecuencias de esta crisis económica tenemos el desempleo, la pobreza, el descenso demográfico, es decir, fallecieron muchas personas a causa de la pobreza, asimismo el surgimiento de regímenes totalitarios. Este es precisamente el siguiente tema. Sobre los gobiernos totalitarios se puede decir que la crisis económica surgida en los Estados Unidos de Norteamérica, más otros problemas políticos, sociales, como lo es que en la mayoría de esos países se vivía inseguridad, manifestaciones, entre otras condiciones más, llegaron a facilitar de que en estos países existieran o surgieran algunos partidos políticos que le prometían a la sociedad el arreglar la situación tanto económica como social, más igual ellos prometían el acabar con el socialismo, puesto que se había convertido en un miedo, un temor de la sociedad, y el apoyo de las personas hicieron que esos partidos políticos llegaran al poder, y una vez que llegaron al poder se convirtieron en gobiernos del tipo totalitario. Pero ¿qué es un gobierno totalitario? Son ideologías o regímenes
en el cual se basa en el control absoluto del poder y es lo contrario a un régimen democrático. Aquí el gobierno ejerce su dominio en forma autoritaria en todos los ámbitos de la sociedad y la política. Es precisamente en el siglo XX donde vivió el nacimiento y los efectos de varios de este tipo de gobiernos. Las características que tienen estos gobiernos: en primer lugar, se exalta la figura de un líder. 2. Se hace un uso excesivo de la propaganda, principalmente para hacer del conocimiento de las personas, educarlas sobre la ideología, promover el nacionalismo y promover el apoyo a las ideas del gobierno. En tercer lugar, existe un solo partido y no hay separación de poderes, es decir, la participación política solamente la tiene un solo partido o un cierto grupo de personas y no hay oposición en el gobierno. 4. La falta de derechos individuales de libre opinión, elección y credo. Esto se ve más claro por ejemplo, en segregación racial, en el genocidio de cierto grupo de personas de una raza. El genocidio es la exterminación de un grupo a cargo principalmente del gobierno. Las personas que manifestaban o que escribían en contra del gobierno eran sancionadas, eran expulsadas del país, eran arrestadas, asesinadas. Las personas no podían ejercer su derecho de libre credo, debiendo esconder en muchas ocasiones sus prácticas religiosas. Entre los principales regímenes tenemos, en primer lugar, el fascismo, que cabe señalar que fue el primer régimen establecido en Europa. Su lugar de origen es en Italia y su líder era Benito Mussolini. El nazismo surgió en Alemania por Adolf Hitler y pues es famoso por el racismo ejercido principalmente hacia los judíos. El tercer gobierno que vamos a ver es el militarismo japonés, surgido en Japón por el emperador Hirohito. Igual, ese se caracterizó porque le ejerció el poder o le otorgó el poder al ejército, quien tuvo el control de la sociedad en Japón durante todo este tiempo. El franquismo surgió en España por el líder Francisco Franco. Él era un general y este régimen surgió debido, en primer lugar, en 1919 surgió en España una terrible pandemia que supuestamente inició en China y de ahí se expandió al mundo. En España tuvo muy grandes daños. Esos daños, pues, entre ellos fue la pobreza. De ahí empezó a surgir mucha inseguridad. Las personas empezaban a estar en contra del gobierno. Hubo diferentes cambios de tipo de gobierno hasta que posteriormente en 1939 Francisco Franco llega al poder. El estalinismo surge en la Unión Soviética y su líder era Joseph Stalin. Este dictador llega al gobierno después de la muerte de Stalin al expulsar del país a todos sus opositores. Sobre la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que este fue un conflicto que estalló en Europa en el año de 1939 entre la coalición denominada Potencias del Eje y los países aliados. En ella participaron
alrededor de 60 países, de los cuales 24 fueron ocupados y 800 millones de personas sufrieron de manera directa sus consecuencias. Las alianzas. En primer lugar tenemos a las potencias del eje, integrada por Italia, Alemania y Japón, contra los países aliados, integrados por Gran Bretaña, Francia, China, la Unión Soviética y Estados Unidos de América. Entre las causas de la guerra tenemos en primer lugar el Tratado de Versalles, que como ustedes saben fue uno de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, y en ella se establecieron algunas medidas y sanciones a Alemania. Entre ellas estaba el que debían de disminuir su ejército, su armamento, perdieron territorio y aparte debieron de pagar una indemnización a los países que ganaban la guerra. Otra de las causas es el afán revanchista precisamente de Alemania, al surgir como una gran potencia económica y militar y buscar demostrar al mundo ese poderío. En tercer lugar, el expansionismo alemán e italiano, los cuales buscaban ganar y expandir su territorio, más expandir su poderío a nivel mundial. Otra de las causas es la rivalidad ideológica entre el nazifascismo y el formado por las democracias y el comunismo. Asimismo, tenemos como una de las causas rivalidades imperialistas de carácter económico, al surgir Alemania como una potencia económica, logrando imponerse en los mercados por su calidad y bajo precio, y desplazando así a las principales potencias manufactureras, que era la inglesa y la norteamericana. Aunque ya lo comenté, pues el establecimiento de regímenes totalitarios fue una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Entre las acciones militares y acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar solamente sobre los más importantes. Tenemos en primer lugar que la invasión a Polonia en el año de 1939, específicamente el 1 de septiembre de ese año. Aquí los alemanes se repartieron el territorio polaco junto a los soviéticos. A pesar de que los polacos tuvieron una gran resistencia, perdieron su territorio y este fue dividido entre esos dos países a causa del pacto de Ribbentrop-Molotov. La siguiente hazaña o el siguiente acontecimiento es que los alemanes, con el fin de atacar a Inglaterra, ocupan Dinamarca y Noruega. En 1940 inicia la primera fase de la guerra, que es la Guerra Relámpago, y en ella los alemanes, después de cruzar Bélgica, Holanda, Luxemburgo y la línea de Maginot, invadieron Francia y ocuparon así París. Francia firmó su rendición y las 3/4 partes de su territorio quedaron bajo la dominación de Alemania. De agosto de 1940, la poderosa aviación alemana lanzó toda su fuerza de asalto a Inglaterra, siendo bombardeadas la capital, Londres, así como gran número de ciudades. Algunas de ellas quedaron destruidas. A pesar de ello, el pueblo inglés, bajo la dirección de Winston Churchill, lograron resistir esos ataques y salieron victoriosos. El 7 de diciembre de 1941, en la madrugada, los japoneses atacaron la posesión norteamericana de Pearl Harbor. Esto en el puerto de Hawái. Hundieron grandes flotas de embarcaciones, destruyeron aviones. Esto que provocó que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial. La Operación Barbarroja, ocurrida en 1941, aquí los alemanes invaden a la Unión Soviética, supuestamente sin ninguna declaración de guerra. La gigantesca maquinaria bélica alemana ocupó gran parte de Rusia,
Hubo grandes batallas, pero aún así los soviéticos nunca se rindieron. Algunas de las principales batallas, pues tenemos las batallas de Minsk, Kiev, Kharkov, Smolensk, Leningrado, Sebastopol y Stalingrado. En 1945 el ejército alemán se encontró de franca retirada del frente oriental y ahí lograron conseguir la ciudad de Berlín y, de acuerdo a los aliados, aceptaron la rendición de Alemania, pero eso es algo que vamos a ver un poco más adelante. Otro de los acontecimientos más importantes de este evento, tenemos la campaña de África, que, bueno, recordemos en primer lugar que en esta época todavía las principales potencias tenían posesiones en África, y los alemanes e italianos buscaban controlar el Mediterráneo. Para eso les era necesario apoderarse de Gibraltar y del Canal de Suez para poder controlar África del Norte y poder tener acceso a los recursos petrolíferos de Oriente Próximo. La campaña de África fue uno de los episodios más relevantes de esta guerra. Abarcó entre 1940 y 1943, cuando los italianos y alemanes se rindieron y abandonaron África. En 1943 inicia la invasión en Europa. Una vez que desembarcaron en África del Norte, se apoderaron de Sicilia, de la península itálica y finalmente prosiguieron su avance rumbo al centro de Europa. En 1944, nuevos contingentes aliados iniciaron la invasión de Europa por Francia. El 25 de agosto fue liderada la ciudad de París. Los alemanes comenzaron a desplegarse sobre el Rin ante el tremendo empuje de los ejércitos coaligados, los que poco después invadieron territorio alemán. Mientras tanto, el ejército de la Unión Soviética, en su arrollador avance, se aproximaban por el rumbo a la ciudad de Berlín, la cual lograron hacer rendir el 2 de mayo de 1945, cuando Alemania pidió la paz, se rindió incondicionalmente, y se dice que antes de la caída de la ciudad de Berlín, Adolf Hitler se suicidó en un búnker. En último lugar, como evento culminante, tenemos la rendición de Japón, país que el día 6 de agosto de 1945 recibió un ataque de una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima y 3 días después sobre la ciudad de Nagasaki. Este evento provocó que Japón se rindiera incondicionalmente a la guerra y asombró a la humanidad y determinó asimismo el final de la guerra. Entre las consecuencias de la guerra tenemos, en primer lugar, por la rendición de estas tres potencias, Alemania, Italia y Japón, pérdida de millones de vidas, destrucción de grandes ciudades, el empobrecimiento de muchas naciones, escasez de trabajo y la crisis mundial. Igual, gracias a la guerra, es que surgieron dos nuevas potencias mundiales, siendo Estados Unidos y la Unión Soviética, y tuvieron una gran competencia militar, política y científica para demostrar su poderío y expandir su ideología. Eso es conocido como la Guerra Fría. El considerable desarrollo de la ciencia también culminó con el aprovechamiento de la energía atómica. Es una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y la última consecuencia es la creación de un organismo internacional, la ONU, que es una sucesora de la fallida Sociedad de Naciones, que surgió después de la Primera Guerra Mundial y no logró contener el inicio de la Segunda. Como pregunta de reflexión tenemos, ¿qué relación tiene entre sí los siguientes eventos? La crisis económica de 1929, los gobiernos totalitarios y la Segunda Guerra Mundial.